Entonces, antes de empezar nuevamente, buenas tardes a todos para quien está llegando ahora. Soy Rodrigo Cassinelli, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y profesor guía de Sebastián Ignacio Peñaforte durante el desarrollo de este trabajo de titulación en Ingeniería Mecánica. Y profesor Joaquín Mura, que está aquí también, ayudó a Sebastián y ayudó a nosotros durante el desarrollo de esta memoria de título de Ingeniería Mecánica. Bueno, yo voy a pedir a todos entonces que muteen, por favor, sus micrófonos. Y hoy entonces estamos acá reunidos para ver la presentación de Sebastián Peña, de todo el trabajo que desarrolló durante este año como memorista en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Entonces, el trabajo que fue bastante complejo, requirió de Sebastián mucha lectura y mucho trabajo. Y felizmente estoy muy contento de decir que Sebastián logró muy buenos resultados durante el desarrollo del trabajo de su memoria. Entonces hoy Sebastián va a presentar a ustedes los principales puntos que se obtuve durante el desarrollo de ese trabajo. Ese trabajo es un trabajo bastante largo. Documento también, si ustedes van a poder tener acceso, si tienen curiosidad de leer el documento producido por Sebastián. Pero nuevamente acá, durante esos 30 minutos, Sebastián va a presentar a ustedes los puntos más importantes, los resultados más importantes que fue logrado durante la ejecución de este trabajo de titulación. Sebastián, entonces, podemos dividir ese trabajo en esta presentación en dos partes, donde la primera parte Sebastián va a presentar, tiene 30 minutos para presentar su trabajo, los principales resultados. Y en la segunda parte tenemos preguntas, yo voy a hacer algunas preguntas para Sebastián, profesor Joaquín, y también una vez terminado, ustedes podrán también hacer sus preguntas para Sebastián. Entonces, 30 minutos de presentación y algunos minutos para preguntas de los profesores y estudiantes que están acá asistiendo a la presentación de Sebastián. Sebastián, yo creo que ya podemos a comenzar su presentación. Sí, Nuevamente, tú tienes 30 minutos para presentar los principales resultados de su memoria desarrollada durante este año en el Departamento de Ingeniería Mecánica. ¿Comienzo? Sí. Puede comenzar, Sebastián. 30 minutos. Bueno, un saludo a todos los presentes. Yo, Sebastián Ignacio Peñafort, vengo a presentar mi trabajo para optar a título de Ingeniero Civil Mecánico, el cual es titulado Requerimientos para certificación de vuelo de un nanosatélite. Mi profesor guía y correferente son los PhD Rodrigo Cassinelli y Joaquín Mura, respectivamente. Bueno, siempre se ha considerado el interés del hombre por el espacio, desde el inicio de la carrera espacial hasta el fin de esta, con la llegada del hombre a la Luna. Se ha implementado recursos en desarrollar tecnologías que ayuden a la humanidad. Chile no está exento de esto, y ha desarrollado satélites a través de la Fuerza Aérea y la Academia, como son los conocidos FASAT, en este caso FASAT Alfa, Bravo y Charlie, y el conocido Suchai, de la Universidad de Chile. Con la llegada de empresas privadas como SpaceX, entre otras, nos hemos encontrado en la época denominada el New Space. En este caso, Chile, con estos antecedentes, cabe mencionar que la principal motivación del trabajo es el contexto actual del país en materia espacial, con el desarrollo del nuevo Sistema Nacional Satelital. Este está constituido por una constelación de satélites y de la construcción de un centro de desarrollo satelital, poniendo énfasis en los nanosatélites, especialmente en los CubeSat, debido a su bajo coste económico para su desarrollo. Una normativa ya diseñada y probada por las últimas 2 décadas
surge la pregunta, ¿qué requisitos se necesita para cumplir que un nanosatélite pueda ser lanzado? Bueno, en este trabajo nosotros veremos la estructura de este trabajo consta de objetivos, teoría donde veremos arquitectura, tipos de satélites, el estándar del cual se está hablando, los requisitos para el vuelo de un nanosatélite, las pruebas ambientales relevantes para el diseño mecánico, una propuesta de instrumentación, las conclusiones y trabajos futuros que podrían servir para algún investigador. En este caso, nosotros comenzamos con objetivos. Dentro de los objetivos generales se encuentran aclarar cuáles son los requisitos técnicos para poder lanzar un nanosatélite al espacio según la literatura ocupada actualmente. Aclarar cuáles son las condiciones y metodologías ambientales mínimas necesarias para certificar un nanosatélite. Dentro de los objetivos específicos se encuentra determinar la prueba de interés para el diseño estructural y térmico de un nanosatélite y mencionar alternativas tecnológicas del mercado que sirvan para poder realizar las pruebas determinadas previamente. Comenzaremos con la teoría. Dentro de la teoría nosotros veremos arquitectura de un nanosatélite. En la arquitectura de un nanosatélite podemos ver distintas partes, como antenas, una estructura metálica, paneles solares, una carga, un transmisor, un transceptor de radios de alta frecuencia, una computadora y un sistema de energías que maneja todo el tema de la energía, del bus de energía del satélite. Pero, según Wertz, los satélites constan como mínimo de carga útil, plataforma e interfaz de vuelo. Para la arquitectura de un nanosatélite nosotros nos encargaremos de ver una distribución un poco distinta. Dentro de esta se encuentra la carga útil. Es un subsistema que cumple el objetivo de la misión, el objetivo principal de la misión del satélite. También está el sistema de determinación de actitud y control de vuelo, o ADCS. Este está enfocado en la orientación y la estabilidad rotacional. Dentro de este subsistema se pueden encontrar maravillas como esta, que es la rueda de reacción o reaction wheel, que mantiene una orientación independiente de la inclinación que se encuentre. Existe también un subsistema de energía y potencia, en este caso llamado EPS, o Energy Power Supply. Un subsistema de gestión de datos y comandos, que puede ser llamado Computer and Data Hub, Onboard Data Hub o Onboard Computer. Este está encargado de principalmente la gestión de los datos y el comportamiento del satélite. También hay un subsistema de telemetría y telecomunicaciones. En este caso está encargado de la comunicación con la estación terrena y envío y recepción de datos. También hay subsistemas que corresponden a la interfaz, como dije inicialmente, y pueden ser vistos como la armadura, en este caso, que tiene el satélite, que sería la estructura, mecanismos e interfaces que veremos posteriormente. Existen dos subsistemas que no son mencionados, sin embargo, cumplen un rol fundamental. En este caso sería el subsistema térmico, o el sistema de control ambiental, el cual podría, por ejemplo, ser una cubierta térmica que evite que la radiación deteriore el hardware de vuelo, y el subsistema de propulsión, que permite corregir, en este caso, la órbita en caso de que alguna fuerza externa lo saque de ella. Los tipos de satélites. Bueno, según los satélites se pueden dividir en tres categorías principalmente, según su misión, que pueden existir los satélites de telecomunicaciones, observación terrestre y meteorología, posicionamiento y navegación, en este caso está el conocido GPS o los sistemas GNSS de navegación global satelital, los astronómicos como el telescopio Hubble, en este caso, y la Estación Espacial Internacional, que orbita a nuestro planeta y sirve como medio entre el espacio y la Tierra. Según su órbita, que puede variar y puede estar como en esta imagen, como se pueden separar en órbita baja, que van entre 200 y 2000 kilómetros de altura, órbita media, que van entre 2000 y 35.786 kilómetros de altura, órbita geoestacionaria a 35.786 kilómetros de altura, y órbita elíptica o alta, en este caso, sería sobre 35.786 kilómetros de altura. Según el peso, se pueden ver en la siguiente tabla la distribución de los satélites grande, medio y pequeño. Sin embargo, nosotros nos enfocaremos en los micro y nanosatélites que van desde los 100 hasta el kilogramo de masa, en este caso. Son los destacados en verde y esos son los que corresponden al estándar. La iniciativa del estándar CubeSat comienza en 1999, cuando la Universidad Politécnica Estatal de California, o Cal Poly, y la Universidad de Stanford desarrollaron especificaciones para el estándar CubeSat para ayudar a las universidades alrededor del mundo a realizar proyectos en ciencia espacial. Mediante la estandarización se logró tres cosas principalmente: bajar los costos, aumento de la seguridad de las misiones y del desarrollador, en este caso,
y potenciar la academia en cuanto a desarrollos tecnológicos en el espacio. Este estándar principalmente se usa para probar tecnologías y consta de distintos tamaños, como pueden ser las unidades de CubeSat. En este caso se puede mostrar una imagen de una empresa comercial que te muestra el esquema que va entre 1, 2, 3, 6 y 12 unidades. A este estándar se le atribuye el despliegue en órbita, como es mostrado en esta imagen. El vehículo de lanzamiento, en este caso, o podría ser la Estación Espacial Internacional, expulsa en este caso estas interfaces o desplegadores, como el famoso People, desarrollado por Cal Poly, o los actualmente comerciales de desplegadores de mayores unidades, que pueden ser 6 y 12 unidades, como el de la empresa ISIS, visto en la figura, los cuales son expulsados y posterior a eso estos expulsan y despliegan los satélites a su órbita final. Bueno, los requisitos. Dentro de los requisitos existen muchos requisitos. Nosotros nos basamos principalmente en el estándar CubeSat, de la página cubesat.org, que surgió del proyecto de la Universidad Cal Poly, en este caso. Se ven distintos tipos de requisitos. Dentro de ellos podemos encontrar el análisis de ventilación, donde, por ejemplo, se puede entender la pérdida de masa total no debe superar, durante el proceso de desarrollo y testeo, no debe ser menor al 1%. Debe ser menor al 1%. El material condensado volátil, en este caso en las pruebas de desgasificación, recogido, tiene que ser menor al 0.1% de la masa total inicial. Y en este caso, para temas de diseño, la ventilación de ascenso, en este caso, o venting, que corresponde al volumen dividido por el área, en este caso, tiene que ser menor a 2000 pulgadas. Para el caso de la propulsión controlada, nosotros tenemos que estar según las normas de la Fuerza Aérea norteamericana, en este caso, el volumen 3 específicamente. Debemos tener permisos legales de radiofrecuencia para la comunicación y, en este caso, la operación del satélite, y además, en caso de tener observación terrestre, tenemos que contactarnos con el NOAA o los países que tengan normativa referente al tema, si es que nosotros pasamos orbitando y apuntando hacia dichos territorios. Se debe limitar el campo magnético fuera de la cubierta estática a no más de 0,5 Gauss sobre el campo magnético terrestre. Tenemos que recordar que el campo magnético terrestre varía a lo largo del campo y donde se concentran mayores líneas de campo, es decir, en los polos, tiene una mayor magnitud. Estos van desde 0,25 en el ecuador a 0,65 Gauss en los polos, dando un total de 0,75 a 1,15 Gauss dentro de lo que se debe limitar el campo magnético afuera de la cubierta estática. Tenemos que tener pines de Remove Before Flight e inhibidores eléctricos que aseguren la seguridad de la integración, en este caso de la misión primaria, y en este caso también aseguren los circuitos integrados dentro del proceso. Informes de baterías que consideren las propiedades de carga y descarga, y limitaciones de la energía química total almacenada que no deben exceder los 100 watts hora. El informe eléctrico, en este caso, debe considerar todo lo que son las propiedades eléctricas en el testeo de los circuitos integrados. Interfaces de vuelo para poder, en este caso, anclarlos a los vehículos de lanzamiento, y finalmente informes sobre desechos orbitales para poder limitar y no aumentar esta causa que actualmente es un problema en el espacio. Por lo general se prohíbe la pirotecnia. Sin embargo, el contratista de vuelo podría permitirla en caso de ser primordial para la misión. Eso lo debe ver con el contratista de vuelo. Bueno, dentro de los requisitos existen distintos tipos. Si consideramos el estándar CubeSat, la normativa de la NASA y la de la European Cooperation for Space Standardization, en este caso, nosotros encontramos que existen distintos tipos, como son los dimensionales de masa y generales. En estos pueden encontrarse las tolerancias, por ejemplo, y los pesos de las distintas unidades de CubeSat. Los mecánicos, que hablan sobre el movimiento, en este caso, y la manufactura de la construcción del satélite. Los eléctricos, que hablan sobre todo el tema de la gestión de la energía y principalmente el cómo funcionan los circuitos eléctricos dentro del satélite. Los operacionales y funcionales, que hablan sobre todo el tema de pruebas de extremo a extremo y pruebas que aporten al desarrollo de la misión y la comunicación con el satélite.
Y finalmente las pruebas ambientales, que son las cuales nos vamos a enfocar, dentro de las que se encuentran las pruebas, por ejemplo, como esta, de pruebas vibratorias, realizadas en un shaker o en un agitador electrodinámico, que permiten asegurar la mano de obra involucrada en el proceso para poder soportar, en este caso, el proceso de lanzamiento. Bueno, comenzaremos con las dimensionales de masa y generales. Dentro de estas podemos ver que hay distintas unidades, y aquí vemos las distintas distribuciones espaciales. En este caso nosotros vemos la orientación X, Y y Z, para el dispensador como para las unidades de CubeSat, las distintas unidades de CubeSat. En la revisión 13 se puede ver esta tabla de resumen, donde se habla de propiedades como la masa, la dimensión de largo, ancho y alto, y las distancias, las distintas componentes del centro de gravedad respecto del centro geométrico de la figura, para unidades de una unidad de CubeSat, 1.5, 2, 3, 3 más, y 6 unidades. Posteriormente aclararemos lo demás. También podemos ver las distintas dimensiones de los dispensadores, en este caso, que son las interfaces de vuelo, para 3 unidades, como es el famoso People, desarrollado por Cal Poly, el dispensador de 6 unidades y de 12 unidades actualmente. Dentro de las propiedades mecánicas, nosotros podemos ver requisitos principales como los materiales, en este caso. Los materiales de los cuales está fabricado, por ejemplo, la estructura y los rieles del CubeSat, se encuentran aleaciones aeronáuticas de aluminio 7075, 6061, 5005 y 5052. Cualquier superficie externa de aluminio del CubeSat, como por ejemplo pueden ser los rieles y los separadores, tienen que tener anodizado duro para evitar la soldadura en frío en órbita, debido a las bajas temperaturas. Además, el pivot debe estar fabricado con una aleación de aluminio 7075 con un tratamiento T73. En este caso, se encierra los CubeSat para garantizar la seguridad de la carga útil primaria. Y la superficie exterior, en este caso, y los acoplamientos tienen que tener un alunidado de clase 3. Interior tiene que tener anodizado duro y revestimiento de teflón para darle, en este caso, la resistencia a la soldadura en frío y proporcionar una superficie lisa y resbaladiza sobre la cual los CubeSat pueden ser desplazados al momento del despliegue. Las unidades 1, 1.5 y 2 están obligadas a ocupar un resorte de separación entre unidades dentro del dispensador. Y para las unidades de 3, 6 y 12 existe una categoría de más que vimos previamente en la tabla, que está llamada con el volumen extra. En este volumen extra es llamado también lata de atún, debido a la forma que tienen. Esta es mostrada aquí en un extracto de los planos que tiene el estándar. La apertura del famoso People, en este caso, el dispensador de 3 unidades, tiene que tener una apertura que va entre los 110 y los 220 grados de apertura. Y finalmente, las tolerancias tienen que no sobrepasar los 6.5 milímetros en la parte sombreada amarilla. Cabe mencionar que las tolerancias tienen que ser medidas desde el plano del cube y el diseño del CubeSat, no del dispensador. Bueno, respecto a los requisitos ambientales, nosotros tenemos los ocasionados los originados que provienen del Goddard Space Flight Center. En este caso, nosotros tenemos distintos tipos de pruebas, como pueden ser las pruebas térmicas de vacío y humedad, pruebas vibratorias, pruebas de choque mecánico, pruebas acústicas y electromagnéticas. En este caso serían las de interferencia y compatibilidad electromagnética. Aquí podemos ver una cama anecoica donde estas son realizadas, en este caso, para ver temas de electromagnéticos. Nosotros aquí podemos ver que las acústicas no se profundizarán en estas últimas dos, debido a que no tienen mayor relación con el diseño mecánico en una primera instancia. Y las acústicas principalmente es porque el área reducida que poseen los satélites del estándar CubeSat de unidades más bajas. Sobre 12 unidades podríamos empezar a considerar esos efectos vibroacústicos. Las pruebas ambientales prioritarias del diseño mecánico de un nanosatélite, según el estándar CubeSat, en este caso, podríamos considerar las pruebas de choque mecánico, las pruebas vibratorias y las pruebas térmicas, en este caso. Las pruebas vibratorias se realizan principalmente en un agitador electrodinámico. Este se puede generar movimientos, ejercer movimiento en cada uno de los 3 ejes ortogonales, y los objetivos principales de estas pruebas son verificar la fatiga, la alineación de componentes e interfaces críticos posteriores a la realización de pruebas, la permanencia de componentes eléctricos durante el proceso de lanzamiento, la integridad de juntas roscadas, como podrían ser tornillos, por ejemplo, las respuestas a frecuencias naturales de materiales involucrados, además de la adquisición de datos que permitan la correlación con modelos numéricos.
El estudio de estos cuerpos es importante considerar el fenómeno de transmisibilidad, aprovechando su similitud con un sistema de movimiento amortiguado. Permite comprender la relación que existe entre la amplificación medida por el cuerpo en diversas ubicaciones al aplicar la nueva frecuencia de entrada y la respuesta que éste tiene al momento de ser sensada. Las pruebas vibratorias que son obligatorias, en este caso serían las pruebas de explosión sinusoidal o sign burst testing, la de vibración aleatoria o random vibration testing y la de barrido sinusoidal de bajo nivel o low level sine sweep testing. En este caso, nosotros consideraríamos la de estallido sinusoidal o explosión sinusoidal como una prueba, en este caso, que permite resistir las cargas límite o las cargas máximas a las cuales será visto en el entorno de lanzamiento por este satélite. Estas son con una frecuencia fija y con una aceleración alta, sin embargo, mucho menor a la frecuencia natural y cargas máximas que pueden ser vistas. Estas pueden ser restringidas debido a un factor de seguridad o un factor limitante. Dentro de las pruebas de vibración aleatoria, nosotros encontraremos este tipo de curvas, donde esta sería la curva que nos daría el contratista de vuelo, que corresponde a magnitudes medidas en el entorno de lanzamiento. Sobre esto se realizaría un envolvente, y este envolvente se le aplican métodos estadísticos que permiten dar un máximo ambiente predecido por el entorno de lanzamiento. Sobre esto se ejecutarían dos medidas con la holgura de 3 y 6 decibeles para poder asegurar la mano de obra del satélite. Esta es recorriendo desde 20 Hz hasta 2000 Hz y se mediría a través de una cuantificación de la aceleración que puede soportar por unidad de frecuencia en distintas bandas de frecuencia el satélite. Esto es medido mediante esta magnitud, que sería proporcional al cuadrado de la aceleración de gravedad por unidad de frecuencia. También es llamado ASD, o en este caso sería densidad de aceleración espectral. Finalmente, hablaré de la prueba de barrido sinusoidal de bajo nivel. En esta, nosotros la realizaremos posterior a estas dos pruebas, a la prueba de explosión sinusoidal y la prueba de vibración aleatoria. Y es para poder ver todo lo que es la respuesta de frecuencias naturales y el amortiguamiento en múltiples ubicaciones del satélite. Es una prueba de integridad estructural y posee una aceleración baja constante que va variando logarítmicamente. Esta nos permite ver modos de frecuencia. Como podemos ver aquí en la figura, aquí hay una variación entre curva y curva. Esto indica un cambio entre el antes y el después de realizar estas pruebas. Aquí podemos ver un gráfico que se realizó junto al USM CubeSat Team, equipo dirigido por el profesor Cassinelli. En este caso, nosotros aplicamos la normativa de la NASA a los distintos pesos que tendría el estándar CubeSat hasta 16 unidades. Dentro de las pruebas térmicas, encontramos la prueba de horneado térmico, o llamada bake-out. En este caso, la prueba de horneado térmico es una prueba que expone a alto vacío, a altas temperaturas, y sirve para desgasificar o eliminar los gases que pueden ser nocivos en el entorno del lanzamiento. También existe una prueba de equilibrio térmico, o Thermal Balance Testing. En este caso, esta prueba tiene como propósito demostrar el desempeño del sistema de control térmico con el fin de mantener temperaturas dentro de los límites operativos, verificar el rendimiento térmico del satélite expuesto a condiciones ambientales térmicas del espacio y medir las deformaciones térmicas en el sistema. También tenemos la prueba de ciclo térmico, que lo que hace es exponer a ciclos térmicos de temperatura fría y caliente a una presión ambiental, con el fin de generar un estrés ambiental en el artículo de prueba que permita identificar los defectos de material y mano de obra. También hay una prueba de ciclo de vacío térmico que realiza también estos cambios de series de ciclos de temperatura, pero a presiones de alto vacío. Se utilizan cámaras de simulación espacial, cámaras de vacío térmico, para realizar este tipo de pruebas. Bueno, aquí podemos ver un perfil de temperatura, donde tenemos una rampa de ascenso hasta la máxima temperatura, una temperatura de remojo en este caso, una rampa de temperatura descendente y una temperatura de remojo fría en este caso. Y esto correspondería a un ciclo de temperatura, con un tiempo de pruebas funcionales
y en este caso unas tolerancias que se dan limitadas por este valor. También podemos ver el perfil de temperatura como desciende a través de la prueba de vacío térmico. Las propuestas de instrumentación para las pruebas elegidas en este caso serían principalmente herramientas de monitoreo. Dentro de estas se encuentran la balanza, para poder medir la masa, el pie de metro, como el famoso mitutoyo que tenemos en el departamento de mecánica, micrómetros, que también tenemos en el departamento de mediciones, acelerómetros para las pruebas vibratorias, que pueden ser piezoresistivos o piezocapacitivos, en este caso, termocuplas para poder sensar la temperatura en las pruebas térmicas, y en este caso serían cromatógrafos de gases, microbalanza de cuarzo y espectrómetros, en este caso, para poder medir los gases que fueron emanados durante las pruebas de vacío y las pruebas del horneado térmico, en el proceso de desgasificación. Además, se ocupan espejos para poder concentrar el calor y toallitas de espejo, en este caso, para limpiar los espejos, y entre otro tipo de instrumentación. También dentro de ese otro tipo de instrumentación nosotros haremos énfasis, en este caso, sobre los agitadores electrodinámicos, que son las máquinas en las cuales se ejerce las vibraciones para poder, en este caso, certificar el satélite o probar el satélite. Las opciones comerciales que yo encontré sería Hyde International Equipment y ASLI Test Equipment, en este caso. Realicé una tabla de comparación donde se pueden ver distintas características de ambas máquinas, como puede ser la máxima aceleración, la carga útil, el peso de la carga útil máxima, en este caso es súper importante al momento de ver los satélites, los rangos de frecuencia, dentro de los que podemos ver los distintos rangos de frecuencia de las pruebas se encuentran inmersos dentro de estos dos, las dimensiones y los rangos de temperatura y humedad dentro de los cuales pueden ser utilizadas. También hicimos una investigación sobre las cámaras de vacío térmico, dentro de las cuales encontramos tres opciones, que serían Grande Top, Laco Technologies y Telstar, en este caso. También realizamos una tabla comparativa con distintas características, como pueden ser los rangos de temperatura, las rampas de temperatura, la presión de vacío, la velocidad de vaciado, el material del cual están hechas y la capacidad de los distintos nanosatélites que caben dentro de ellas. Como por ejemplo, en Laco Technologies podrían ser hasta 12 unidades para uno de los modelos que resultó dentro de la búsqueda, para el otro sería hasta 6 unidades, y en GrandeTop y Telstar podría caber cualquier nanosatélite. Bueno, pasamos finalmente a las conclusiones. Dentro de las conclusiones, nosotros vemos que los requisitos técnicos poseen carácter dimensional, másico, mecánico, eléctrico, operacional, legal y ambiental. Entre las pruebas necesarias para un nanosatélite están las pruebas vibracionales, las pruebas de choque mecánico, las pruebas electromagnéticas, las pruebas térmicas de vacío y humedad. Respecto del diseño mecánico y estructural de un nanosatélite, las pruebas más relevantes en un primer acercamiento son las pruebas de vibración aleatoria, estallido sinusoidal, barrido sinusoidal de bajo nivel, la prueba de choque mecánico, horneado térmico, ciclado térmico, tanto a presión ambiental como en vacío, y las pruebas no tan relevantes serían las pruebas electromagnéticas y acústicas, ya que estas últimas sería solo relevante en los tamaños mayores, en este caso 2 unidades hacia arriba. Se propuso alternativas de implementación tanto en los agitadores electrodinámicos, como puede ser la opción de Hyde International Equipment, como ASLI Test Equipment en este caso. Y para las cámaras de vacío también se propuso opciones de Laco Technologies, Grande Top y Telstar. Además, se compararon algunas de sus características. Bueno, para trabajos futuros se propone el diseño enfocado a alguna prueba en particular o la incorporación del enfoque eléctrico y electromagnético con su respectiva instrumentación y metodología de verificación. El diseño de una cámara de vacío o de algún agitador electrodinámico. Y la elección óptima de algún agitador electrodinámico comercial. Muchas gracias. Si me permite estos últimos momentos que me quedan, me gustaría agradecer a toda la gente que estuvo conmigo durante todo este proceso, toda la gente que tuve el apoyo de ellos, el apoyo de los profesores, sobre todo el profesor Rodrigo Casinelli. Muchas gracias por todo y bueno, esa fue mi presentación.
Gracias, Sebastián. Gracias por su presentación y felicitaciones. Aún tenía 5 minutos, entonces podría extender un poquito más a solamente Sí, explicar los últimos slides con más tranquilidad. Pero está bien. Felicitaciones por su presentación. Me gustaría invitar al profesor Joaquín Mura. Profesor, ¿usted tiene algunas preguntas para Sebastián? Sí, sí, por supuesto que tengo preguntas. Hola Sebastián. hola Eh, profesor. Gracias por la presentación. En realidad, bueno, conocimos de tu trabajo antes, leímos la memoria y habíamos estado hablando ya al respecto ya desde hace un buen tiempo. Y de verdad que se agradece el esfuerzo que has hecho por recopilar esta enorme cantidad de información. La ordenaste y la expusiste de una manera bastante clara. Da la impresión de que fuera algo como simple. Y de hecho, esa es una de las gracias de hacer una buena presentación, de que algo que es complejo, que toma trabajo, que toma tiempo, que son cosas a veces muy disímiles entre sí, tú lograste juntarlas de una manera, eh, digamos, de una manera adecuada para presentarlas en el contexto de tu memoria y para que sirve como para ese objetivo justamente. Así que queda todo súper claro respecto de lo que explicaste. Yo encuentro que por ese lado te felicito, muy, muy buen trabajo. Y Muchas se gracias nota que es profesor. harto trabajo, hay harto trabajo detrás, así que súper bien. Bueno, respecto del tema específico, en realidad tengo varias preguntas, pero voy a hacer algunas pocas, algunas quizá un poco capciosas. Puede que no haya respuesta necesariamente. Algo que no se ha mencionado durante el trabajo es qué pasa si algo sale mal. Imagina que tú eres el director de una agencia espacial chilena y te encargan enviar varios nanosatélites al espacio y un consorcio extranjero te ofrece por un buen precio llevar los CubeSats al espacio. Y resulta que en el proceso del despliegue de los nanosatélites, algunos o quizás todos se atascan y no salen. ¿Qué pasa ahí? Te lo pregunto como simplemente por curiosidad, que quizás pudiste averiguar algo al respecto. En Sería el bueno. proceso de Ah, despliegue, profesor, ¿mm? disculpe, para poder entender un Sí, poco mejor. Pero es que sí. eso ya es en despliegue de órbita. O sea, lo que nosotros podemos hacer es asegurar que la carga útil durante la gracia de los requerimientos de certificación de vuelo, en este caso enfocado a lo que estamos viendo, principalmente es asegurar que el vehículo de lanzamiento no será, y la misión principal, no serán, en este caso, afectadas negativamente por nosotros, porque eso Ujú, significaría un precio muy grande a pagar. Sin exacto. embargo, hay medidas y buenas prácticas claramente que pueden ser empleadas en este caso, como por ejemplo tener un buen contacto, una buena comunicación con el contratista de vuelo. Todos estos procesos no son simples. Por ejemplo, normalmente nosotros necesitamos el asesoramiento de una persona que ya tenga la experiencia enviando distintas cosas, distintos cargas útiles, porque no necesariamente tiene que ser satélite, sino que Ujú, cargas útiles al espacio. Y para ello, por ejemplo, podríamos hablar con una agencia como, por ejemplo, podría ser el INPE, o en este caso, entrar al el proyecto de lanzamiento de la NASA, que la NASA surgió principalmente con un proyecto de lanzamiento. Esto tiene todo un protocolo, tiene distintas etapas. Si bien no hablé de eso, la ingeniería espacial, la gracia que tiene es que toma la ingeniería de sistemas complejos. Entonces, no es un proyecto lineal, sino que tiene muchas etapas como de traceback, donde uno va hacia atrás y tiene que ver si es que alguno de los requisitos que previamente fue tiqueado como positivo, por ejemplo, podría ocasionar un efecto bola de nieve más adelante. Por ejemplo, que las tolerancias no hayan sido cumplidas, como por ejemplo se mostró en la parte amarilla del plano, significa que a lo mejor podría quedar atascado dentro del dispensador. ujú. Claramente, si hay tres CubeSats distintos en ese caso, nosotros tendríamos que entrar en problemas legales con las otras misiones de CubeSat. Sin embargo, si son todos de nosotros, el error lo tenemos que asumir como un costo fallido del proyecto. En ese sentido, se puede garantizar el vuelo, sin embargo, no el éxito de la misión. Eso se puede ver hasta en satélites nacionales, por ejemplo, como pasó con los famosos FASAT en Chile, que las misiones no fueron siempre como se esperaba y es parte del Ujú. proceso de desarrollo de tecnología.
Claro, justamente yo te preguntaba eso recordando un poco las historias de Fasad que conocemos. En ese sentido, tú me indicas que si algo no resultara bien y si de tu parte se cumplieron todos los protocolos, de todos los estándares requeridos, no sería tu responsabilidad en ese caso y tendría la compañía que hace el lanzamiento hacerse cargo de los costos correspondientes. Claro, habría también en una instancia, en unas primeras instancias una reunión con un integrador de vuelo, que es como Ya. una persona que no es el contratista de vuelo, o sea, el encargado de la misión de lanzamiento, sino que es una persona que está como en un puesto intermedio, que al Ujú. principio tiene directa relación con los desarrolladores, como con el contratista de vuelo, pero pasado ciertas etapas de prueba, nosotros ya tenemos que hablar directamente con la persona que está encargada de la misión de lanzamiento, que sería el contratista de vuelo. Eso es lo que Perfecto. menciona la literatura, por lo menos de la NASA. Ujú. Sí. No, súper claro, Sebastián. Muchas gracias. Em, Durante tu presentación dijiste muy brevemente que un problema importante es la soldadura en frío. Sí. Tú dijiste que se debe a la baja temperatura. ¿Es así? Principalmente, bueno, hay temperaturas muy bajas y también por eso también requieren una cierta tolerancia, por decirlo así, una cierta calidad superficial, debido a que si se traslapan, por ejemplo, dos figuras planas, el área de contacto es mayor y por ende Ujú. puede ocurrir ese proceso de soldadura en frío. Sin embargo, hay una cierta calidad superficial que tienen este anodizado duro, que es característica del tratamiento térmico, que disminuye el área superficial. Y eso también es parte del proceso de evitar la soldadura en frío. Ya. No, yo te voy a hacer la misma pregunta, pero un poco distinto. Imagínate que yo me meto en un congelador, yo me abrigo bien y pongo dos piezas súper lisas en un congelador. Las pongo, ¿se pegan? ¿Se sueldan al frío? Lo más seguro es que sí. ¿Sí? Lo más seguro es que sí. Sí. ¿Y qué hay del Con aire? la, por eso, es porque el aire se genera el hielo. Sin embargo, tenemos que recordar que hay un proceso de ventilación también. Pero de todas formas, ¿cómo se llama esto? Tenemos que considerar que los dispensadores también están hechos para poder botar ese aire. Están hechos y te piden también el proceso, las características de ventilación. Por eso se habla, por ejemplo, de la característica del venting o en este caso, como directamente de la ventilación, que tiene Ujú. que ver con la razón entre el volumen y el área. ¿Por qué? Porque la idea de esto es que el aire, a medida que vaya subiendo, ¿qué pasaría si nosotros pasamos de una cámara que está, o sea, lo más similar a eso sería estar bajo el agua, en un submarino? Si pasamos de estar dentro de un submarino presurizado a la presión que tiene el mar a la misma profundidad, sería un cambio de presión muy grande. La versión inversa, al estar en el espacio, si nosotros mantuviéramos presurizado algo, que también requiere un cierto permiso, digámoslo así, también existiría una especie como de explosión. Por eso también permiten que el aire vaya saliendo. Claro, o sea, la situación ahí es que un poco al revés, la presión es muy baja. Pero que, Y mira, si estáis todo el rato de pie, s- sí, es mejor se apagan los micrófonos. Sí, Eh, claro, pero hay otra cosa adicional, que era la que en el fondo yo quería hacer hincapié, que en el espacio prácticamente tienes vacío, así que no vas a tener partículas que están entre las dos superficies. Y eso ayuda claro, mucho a que se ocurra este pegado perfecto, que es la soldadura en frío. entiendo. Eh, Ya mira, pasemos a la lámina, bueno, está mucho más adelante, de las pruebas vibratorias. Sí, no creo que estoy. Tienes unos gráficos de unos espectros de frecuencia que me gustaría que me contaras un poco al respecto. Esto. Ese de ahí, sí. Esa forma trapezoidal del espectro, ¿a qué se debe? ¿O cómo se puede interpretar? Principalmente esta forma trapezoidal, bueno, es la curva envolvente, en verdad, esta no Ujú. es el verdadero, como expliqué en Ujú. la presentación, este es el Claro, verdadero entorno y es una curva exacto. que no es agradable a la vista. Sin Mm. embargo, esta curva envolvente es una curva que se obtiene tratando de considerar la mayor
el mayor ancho de banda de estas perturbaciones. Porque, por ejemplo, podemos ver en este caso, aquí hay partes que sobrepasan a esa envolvente inicial. Ujú. Y esa envolvente inicial no considera las donde el ancho de banda es insignificante para el contratista de vuelo. Sin embargo, puede ocurrir que existan perturbaciones mayores a la de esto. Por eso se le aplica esta otra envolvente. Y esto es porque el gráfico es logarítmico. Sí, sí. Va en 0, en 1, y es por las frecuencias también que van aumentando. Uno en las pruebas vibratorias, no lo mencioné debido a la profundidad, pero se habla mucho de velocidades, por ejemplo, en octavas. Y es por el tema de la variación de frecuencia, pues en octavas. Entonces, como son en octavas, tiene que ver con un logaritmo. Y por eso casi siempre esto es como el logaritmo de la aceleración, o esto es en base potencial, por ejemplo. Ujú. Entonces termina tomando una forma trapezoidal en ese sentido, donde claramente hay frecuencias que tienen mayor incidencia que las otras, que están más cercanas también. Puede importar la frecuencia, porque por aquí sí o sí pasas por las frecuencias naturales, de repente. Claro, por ahí va mi pregunta en realidad, porque tú tienes una cierta banda donde las amplitudes del factor, el ASD, es mayor y se puede simplificar como con este plató que tú pones arriba. Pero físicamente, ¿cómo se interpretaría eso? ¿Por qué tienes Ah, un rango de frecuencia entre 0 y 50 más o menos en que aparentemente, o hasta 100, que parece crecer en amplitud, luego se mantiene y luego decae? principalmente, ¿Mm? yo creo que inicialmente es porque está elevado al cuadrado. Tiene que ver con que está elevado al cuadrado. Entonces, al estar elevado al cuadrado, entre cierto grado y cierto grado va a aumentar más que en otros lados. ¿Sí? Y también porque las vibraciones que se alcanzan en esto, en el entorno de lanzamiento, no son no tienen tanta ponderación como por ejemplo las que ocurren acá entre medio. Ni acá ni acá, porque son los bordes del espectro, que va entre 20 y 2000. Es Lo, como parecido a la curva gaussiana, por decirlo así. sí. Lo que vemos entonces, ¿qué representa? ¿Representa las vibraciones de qué? Las vibraciones que son sometidas en este caso en el entorno de lanzamiento. Perfecto. Ya, entonces corresponde al tipo de respuesta promedio que uno esperaría ver en un lanzamiento. Claro, eso te lo tiene que dar el contratista de vuelo en este caso. ¿Sabes qué? Tenemos un entorno de lanzamiento de esto. Sabemos que tenemos que ir entre este rango, y claramente ya a estas alturas del desarrollo del estándar debe haber algunos parámetros promedio, Ujú. por decirlo así. Sin embargo, irnos como al detalle, directamente a participar en una misión, el contratista de vuelo te debería dar esto y la envolvente. Sobre esto también podría aplicar en este caso el estudio estadístico del entorno 95-50, donde el 95% de las probabilidades está dentro del espectro con un 50% de confianza. Y a esto se le aplican los otros dos holguras, en este caso de una amplificación de 3 decibeles y de 6 decibeles para las distintas partes del proceso de prueba. Oye, y si alguien te pasa un CubeSat, te dice, toma, yo quiero que evalúes las frecuencias naturales de mi CubeSat, ¿cómo lo harías? Ya, para frecuencias naturales, de partida la gracia de esto es que se trate de no evaluar frecuencias naturales. Sin embargo, el estudio de frecuencias de modos de oscilación normalmente no se ocupa este es solamente para una prueba de mano de obra. El, como dije también en la presentación, el de explosión sinusoidal o estallido sinusoidal, en este caso, la gracia que tiene es una frecuencia para probar la carga límite es como una prueba de cargas límite, al final es una prueba como estructural, por decirlo así. Ujú. No a la fatiga, sino que para probar que soporta las cargas que dice que va a soportar. Y la prueba de barrido sinusoidal es lo que normalmente ve los modos de falla. Las pruebas sinusoidales también se puede hacer, existen otras versiones como prueba de vibración aleatoria de bajo nivel también. Y esas también son para ver modos de falla. Porque si se fijan en esta otra figura, que tiene que ver con la prueba de vibración sinusoidal de bajo nivel, aquí podemos ver directamente modos de vibración, como Ujú. son Sí. estos. Entonces, estas son las pruebas más enfocadas a eso. Esta es una prueba de resistencia de materiales, por decirlo así, de mano de obra.
y la otra es una prueba de cargas, pero para poder ver modos de falla principalmente se ve esto. Ujú. Ya, perfecto. Em, Ya y para ir cerrando, tú hablaste de una prueba de desgasificación y que tú querías o te interesaba, o al menos entendí yo, que eh, en ver cuáles eran los gases que ahí ocurrían. ¿Eso por qué ocurre? ¿Por qué es importante? Bueno, respecto a lo que usted me preguntó inicialmente sobre el tema de que en el espacio hay vacío, y lo que le mencioné yo sobre el tema de la ventilación y el ascenso, Ujú, en el caso de que nosotros no hagamos ese proceso o no se omita, estos gases, al verse en un entorno donde la temperatura va aumentando progresivamente por los motores y todo el tema, la fricción con el aire y todo eso, ese entorno puede promover una evaporación. Y esa evaporación, al no tener una buena ventilación y al no hacer este proceso de horneado, en este caso de desgasificación previa, puede generar una potencial explosión, ujú. posiblemente, o contaminar algún sensor o algo y generar un problema que al final termine acarreando muchos más costos del que se podría prevenir probándolo. Perfecto. Eso, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Gracias, Joaquín. Sebastián, yo también tengo algunas preguntas y consideraciones para ti. Antes de iniciar, felicitaciones nuevamente por su presentación y por su trabajo. Como dijo el profesor Joaquín, también yo seguí todo el desarrollo de este trabajo y vi cuánto trabajo tú tuviera para lograr esses resultados e chegar ao final neste exame de titulação. Então, foi um trabalho bastante largo que requeriu a leitura de muitos documentos e principalmente organizar todos os documentos em pruebas e diferentes métodos de testar os CubeSats para certificar esses CubeSats para um vuelo orbital. E sabemos que esses documentos muitos de eles estão espalhados, não estão juntos em uma só plataforma. Existem normativas de NASA, de ESA, outra agência espacial. Então, poner todos estes documentos, requerimentos juntos é um alto trabalho. Então, e principalmente organizar isso para exponer para nós de forma organizada, para que se pueda, como o professor Joaquim dijo, parecer que sea simples, pero en realidad no es simples, es bastante complicado todo este proceso. Mi primera pregunta es más de curiosidad. Vamos a imaginar que tú eres director de una empresa aeroespacial. ¿Qué tipo de misión tú podría sugerir para el gobierno chileno, una misión de CubeSat? ¿Qué tipo de misión tú podrías sugerir? ¿Qué tipo de misión nosotros podríamos hacer para colectar algún dado? ¿Qué tipo de cosa que podemos enviar al espacio? ¿Algún tipo de misión que pudiera tener impacto en la vida de los chilenos, mejorar la vida de los chilenos? ¿Qué tipo de misión tú podrías sugerir para el gobierno chileno? A ver, respecto de eso, del gobierno chileno, existen ya actualmente de partida la Universidad de Chile ya tiene un par de proyectos. Sin embargo, lo que podría verse actualmente sería el tema de, está muy está muy, ¿cómo se llama esto? Muy popular el tema del cambio climático, estamos todos muy preocupados por eso, y hemos visto que no se puede hacer mucho. Sin embargo, sin que ceda la gente. Sin embargo, se puede hacer, por ejemplo, en este caso se está buscando tratar de integrar cámaras e integrar tipos de tecnología, por ejemplo, para poder ser probadas en este caso, en el ambiente espacial. Como dije, el estándar CubeSat principalmente es para probar tecnología. Yo creo que probar algún tipo de tecnología que permita también la integración de profesionales chilenos a este rubro, porque nosotros somos un país que está recién surgiendo en esta área espacial. Y la idea de esto también es proyectar
lo que sigue de los profesionales, los niños que están hoy en día, por ejemplo, puedan llegar a desarrollar tecnología que venga de Chile y sea aprobada en el espacio. Entonces, esto podría ser, por ejemplo, una misión que tenga que ver directamente con la educación y con el desarrollo tecnológico chileno para impulsar a este país en ese sentido. Eso podría ser una buena misión. Algo en específico no podría decir porque eso va a depender existen un montón de personas que tienen, ¿cómo se llama esto? Que tienen una idea distinta. Sin embargo, dar esa oportunidad. ¿No? Sí, perfecto, Sí, Sebastián. sí, Yo voy a hacer la misma pregunta, pero de otra manera. sí, ¿Qué tipo de problemas que tenemos acá en Chile que podemos resolver con tecnología aeroespacial, enviando un satélite al espacio? entiendo. Escasez hídrica, calentamiento global, desclasificación de ice, en este caso de hielos en Chile, eh, monitoreo térmico, por decirlo así, deforestación. Hay un montón de países que también ya lo están involucrando. Uhum. Eso Sí, podría ser, entonces, por ejemplo. sí, entonces o que podemos hacer con tecnología espacial? Entonces, mejorar el monitoreamiento de, por ejemplo, de la minería, de los recursos hídricos. Resolver este problema es bastante difícil, pero podemos mejorar la calidad de la gestión. Cómo gestionar estos recursos de la minería, de los recursos hídricos. Saber, por ejemplo, ahora tengo un glaciar, pero hubo una disminución de este glaciar en Claro, 50%, entonces tenemos que comenzar a discutir políticas de cómo usar la agua de manera más racional. Entonces, la tecnología aeroespacial básicamente podemos utilizar para no resolver esses problemas, pero sí monitorear y basado en estos dados generados por los satélites, tomar decisiones políticas de cómo resolver esses problemas acá en tierra. Entonces, yo creo que esta sería talvez una buena aplicación para los satélites, ayudar las decisiones, ayudar a nosotros, los tomadores de decisión, a tomar buenas decisiones para lo povo chileno. Y además de eso, vemos también hoy en día una grande utilización de Internet para Internet de las cosas que están cada vez más conectadas, los refrigeradores, microondas, entonces muchas veces más, ahora estamos volviendo cada vez más conectados y satélite puede ser una buena herramienta para espalhar Internet por todos los lados de Chile y de Latinoamérica, que sabemos que no son todos los lugares que tienen acceso a una internet de buena calidad. Entonces hay un montón de aplicaciones y un montón de problemas que podemos resolver con tecnología aeroespacial. Incluído en nuestro día a día, por ejemplo, tenemos gafas con lentes polarizadas. La polarización de las lentes fue desarrollada con tecnología aeroespacial, claro. teléfono celular también. Entonces, muchas cosas de nuestro día a día que nosotros usamos hoy fue debido al desarrollo de tecnología aeroespacial. Nuevos materiales, los materiales que son utilizados, por ejemplo, en las ropas de los bomberos. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros no sabemos, pero fue desarrollado debido a las tecnologías aeroespaciales y con el tiempo tuve una disminución de precio de esa tecnología y se puede aplicar hoy en nuestro día a día. Bueno, una otra pregunta, tú mencionaste sobre la lata de atún. ¿O qué nosotros podemos utilizar Sí, en esta lata de atún? ¿Qué tipo de aplicaciones? Porque está fuera de lo CubeSat. ¿Y qué función tiene esta lata de atún en un CubeSat? aumentar en este caso es para cuando las medidas del satélite, dentro de las tolerancias, para los formatos de 3 unidades, 6 unidades y 12 unidades, no alcance colocar todo lo que es la circuitería, porque al final lo importante ahí es colocar todo lo que es carga útil, todo lo que sea funcional para el satélite. Nosotros claramente no podemos colocar, no sé, el computador en la parte exterior del CubeSat, sino que tenemos que tratar de mantenerlo adentro porque es como el cerebro del satélite. Entonces no podemos exponerlo a la radiación eh,
mucho más, por ejemplo, que lo que podríamos exponer un panel solar, que dura mucho más en ese sentido respecto a soportar la radiación. Eh, Ahí podríamos colocar antenas, si no me equivoco, no sé si objetos desplegables o algo así. La verdad es que no profundicé mucho en esa parte, tengo que ser sincero, pero sé que existe específicamente para poder colocar todo lo que no quepa dentro y que no pueda ser colocado en las partes donde se colocan todo lo que son sensores, o sea, sensores y son paneles solares, porque hay zonas, por ejemplo, las zonas verdes donde salía eran designadas para paneles solares. Las zonas de antenas también estaban designadas dentro de los planos. Entonces, eh, eso es lo que tenía entendido. Sin embargo, la parte de la lata de atún no tengo una mayor información sobre eso. Al menos yo no leí sobre eso. Uhum. Ok, Sebastián. Y una última consulta, considerando todo el trabajo que tú desarrollaste durante su memoria, ¿cuál fue su principal aporte para el Departamento de Ingeniería Mecánica? Yo creo que de partida la necesidad también yo creo que visibilicé mucho la importancia, por ejemplo, que nosotros tenemos cursos donde hablamos mucho sobre vibraciones, tenemos ramas de la carrera enfocadas al estudio térmico. Entonces, al momento de aplicar estas dos pruebas y darle este realce a las pruebas vibratorias, a las pruebas térmicas, nosotros le estamos dando también valor agregado a la información que se nos enseña dentro del departamento y darle una utilidad también en los proyectos que tiene nuestro país actualmente. Por ejemplo, el desarrollo de satélites, el desarrollo de tecnología aeroespacial. Nosotros somos ingenieros formados en ciencias enfocadas desde la física aplicada. Entonces, tenemos cursos donde se nos imparte información que está involucrada dentro de estos estudios de pruebas, de testeo, de certificación. Nosotros podríamos ser partícipes del desarrollo de esta tecnología para nuestro país en este caso. Perfecto, Sebastián. Entonces, terminadas estas preguntas, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta para Sebastián? ¿Que tiene alguna curiosidad? Anselmo tiene la mano levantada. Sí, Anselmo, adelante. ¿Sí se escucha ahí? Sí, se escucha. Ya, oye, sea junto con felicitarte y lo que decían también los profesores, como tanta información difícil poderla transmitir y que se vea fácil y entendible, yo creo que es un gran logro. Así que felicitaciones por la presentación y por lo Muchas que gracias. se entendió todo, de hecho. Ahora un poco de las preguntas que tenía, es más como el contexto en el que estamos con esto. Me refiero, yo creo que pueden ser triviales, yo creo que las preguntas que te voy a hacer porque no tengo como mucho conocimiento en esto, entonces era como, las preguntas son como para indagar un poquitito. Entonces, ponte tú, lo primero era que en la página de USM CubeSat sale que ¿Mm? como Chile, Suecia, Brasil, India y Poloña están como los líderes en esto, si no me equivoco. Tú corrígeme si me... Están La verdad, compitiendo con Cactus, Topus, USM CubeSat, están como ahí líderes en esta investigación y desarrollo de los CubeSat. la verdad es que nosotros aquí en Latinoamérica, como Chile, no podría decirte que vamos primero, porque por ejemplo Brasil, Argentina tienen un desarrollo satelital bien Ujú, fuerte, a nivel comercial incluso. ajá, Eh, Sin embargo, yo creo que ese panorama podría cambiar en unos años más, todo depende de cómo evolucione el proceso, bueno, también son actividades que tienen una gran influencia política, entonces de aquí el cambio de mando también puede ser igual que como ocurre en la parte energética, puede ser un cambio también dentro del proyecto de cómo se ejecute. Pero yo creo que claro, Chile va bastante bien enfocado, o sea, el equipo, por ejemplo, que tenemos con los profesores, eh, sin tener informaciones previas, empezó a aprender con gente de otros lados que tiene, como dice el profesor, carreras dedicadas a esto. Entonces, yo encuentro que Chile tiene buenos profesionales y nosotros como universidad no nos quedamos atrás, ni en el área que hiciste tú tu presentación, ni en el área que creo que estábamos haciendo nosotros. Sin embargo, queda claro. un largo camino por recorrer, no creo. No puedo considerar que Chile esté en una maduración de la tecnología espacial.
Claro, pero ahora mi pregunta es, ponte tú estos países, como tú bien dijiste, no sé, Argentina, Chile, Suecia, Brasil, India, Polonia, que están como fuertes con el CubeSat, ¿por qué, ponte tú, crees que son como, están investigando en esto? Como dijo el profesor, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el interés que tienen ellos A en ver, investigar los CubeSat en particular? ya, yo te puedo responder eso porque principalmente es un costo muy bajo el desarrollarlo. O sea, si consideramos un satélite grande, Ajá, Chile gastó mucha plata en realizar esos satélites. Entonces eran inversiones bastante grandes. Sin embargo, un CubeSat, si bien puede ser un poco caro para una universidad latinoamericana, por ujú, ejemplo, fue creado con el fin de que los presupuestos de las universidades norteamericanas pudieran con esos proyectos, ¿me explico? sí, Entonces, es un costo que puede dar perfectamente la academia y no necesariamente una nación. Entonces, al momento, cuando hablamos de naciones, directamente podríamos decir que quizás las universidades o la academia interesada en esa parte es impulsada a través de los gobiernos, como ocurre en el caso de Chile. Pero en el caso de desarrollar tecnología, por ejemplo, en la misma constelación que están haciendo ahora, los CubeSat que están ocupando, o sea, los satélites que están ocupando no son los CubeSat de una unidad o dos unidades, son satélites un poco más grandes. Por eso te... ujú, Pero esto es una inversión muy, como dije al principio de la presentación, es una inversión muy baja para los costos y para los beneficios que te puede dar, porque el hecho de participar ya en un proceso de desarrollo tecnológico te da conocimiento que no tenías antes de participar. Y eso va haciendo que tú capacites a tu personal y puedas optar a mejores proyectos. perfecto. Oye, y Al menos también así lo ahí, entiendo yo. claro, ahora ligándome con esa pregunta, ponte tú, el tema de la Universidad Latinoamericana, ponte tú ahora yo sé que tienen auspiciadores en todo lo que es software y licencias de como Acrux o ESSS, si no me equivoco. Ponte tú, han tenido en relación con Corfo, si lo pueden sustentar, ponte tú el tema de las mediciones. ¿Te acordás que habéis dicho como mediciones mecánicas, vibratorias, todo lo que eran térmicas? Que Claro, algunas mediciones se podían hacer en el laboratorio de la USM. ¿Podría haber claro. un financiamiento por Corfo o ya se hace en otras universidades acá en Chile? Mira, la idea de este trabajo era principalmente eso, era que la universidad tuviera como una base para poder ver eso. Sin embargo, también está, como dice el profesor y como se ha mencionado en la televisión últimamente, yo creo que más de alguno lo ha Ujú, podido ver, el desarrollo en Cerrillos, en este caso el Centro de Desarrollo Espacial, y ahí ujú. también están buscando la implementación de maquinaria para poder hacer este desarrollo. Esto es algo como que este trabajo, la idea era tratar de ser una primera base para poder realizar aquel contacto y poder realizar aquellas cosas. Pero como te digo, es un proceso que no es lineal, al igual que los proyectos espaciales no son lineales, entonces dependen en parte de varias instituciones. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí, No sé perfecto. si logré dar la Sí, respuesta. no, súper. Eso era, pues, era para poder indagar un poquito el tema y saber más. Súper. Eso, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eh, Anselmo. Solo estamos complementando las respuestas de Sebastián. Desde 2009 tenemos acá en Chile la implementación de los Sistema Nacional Satelital, donde se va a construir un laboratorio de integración y testes de satélites en la base de la Fuerza Aérea de Cerrillos. Ya está siendo implementado este laboratorio en la base de la Fuerza Aérea. Y ahí vamos a tener la oportunidad de tener acceso a cámaras de vacío, cámaras de vibración, de mesas de vibración, todo lo que es necesario para testear un satélite de hasta 100 kilos y certificar ese satélite para vuelo orbital. La idea principal de nuestro grupo de Aerolab, Aerospace Science Laboratory y de USM CubeSat era tener alguno de esos equipos dentro de la USM, pero con la implementación de este nuevo sistema satelital y que nosotros vamos a tener acceso a ese laboratorio, entonces decidimos esperar la implementación, la construcción de este laboratorio por la Fuerza Aérea y así comenzar a testar, a hacer los testeos necesarios para nuestros CubeSats, porque no hay sentido en gastar en equipos que son bastante caros para tener esos equipos dentro de la universidad, siendo que vamos a tener un centro de referencia de desarrollo de ingeniería espacial que vamos a tener acceso también. Entonces, tendría dos equipos en lugares distintos, gastar mucho más dinero con eso, entonces yo creo que es mejor esperar
por los centros que se está siendo desarrollado y ahí vamos a tener acceso a ese centro para hacer los testeos de todos los satélites que vamos a desarrollar dentro de la universidad. Bueno, ahí está la palabra del experto. No, es solo un complemento. Y sobre Corfo aún también, aún no tenemos ningún vínculo, ningún enlace con Corfo, pero sí estamos planeando futuramente, porque este es un proyecto que se inició en 2019, que comenzó durante el estallido social, después comenzó la pandemia. Entonces, estos años, 2019, 20, 21, ha sido bastante complicado, principalmente por la alza de productos electrónicos, entonces está bastante complicado. Pero en futuro sí, nosotros queremos hacer colaboraciones con Corfo y con el gobierno chileno para desarrollar esas tecnologías. Y también ahora que nosotros estamos haciendo es colaboraciones con empresas acá de Chile que quieren participar en este desarrollo con nosotros, también con otras universidades como Universidad de Chile, que tenemos colaboración con INPE, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, tenemos colaboraciones. Entonces estamos ahora en la fase de fortalecer nuestras colaboraciones, mirando el desarrollo de estos CubeSats dentro de la Universidad Técnica Federico Santa María. Entonces, eso. Bueno, Sebastián, yo y el profesor Joaquín vamos a reunirnos en una sala virtual acá y volvemos en algunos minutos para decir si está aprobado o no su examen de titulación. ¿Ok?